Bona vesprada desde Elche a Alicante, hoy 23 de marzo del 22. Bienvenidos a Sein Online, el espacio que dedicamos a la gestión eficiente y descarbonización de la energía. Saludos cordiales a todos aquellos de ustedes que se incorporan en estos momentos a esta sesión desde diferentes puntos, diría, del planeta, porque como siempre tenemos algunos compañeros que vienen de Latinoamérica. Y hoy hablamos de digitalización, en este caso digitalización aplicada a la sostenibilidad medioambiental y al cálculo de la huella de carbono. En la plataforma Seinon, la nuestra, ya introdujimos hace muchos años una herramienta automática, en este caso, para convertir datos de consumo energético a CO2 emitido en función del tipo de comercializadora eléctrica. Muchos de los que están ahora mismo en el webinar pues son clientes y lo conocen, y desde entonces ya saben que el cálculo de la huella de carbono no ha parado de adquirir relevancia. No se trata solo de un tema normativo que todas las empresas acabarán implementando, sino que es ya un importante indicador de la sostenibilidad de la compañía y de su preocupación, por ende, de la mitigación del cambio climático. Gran parte de este CO2 generado en nuestras empresas proviene del consumo energético y por esa razón la monitorización de este suministro es vital para poder determinar con precisión nuestros KPIs de mejora medioambiental. En este webinar esta tarde queremos presentarles la manera en la cual herramientas de digitalización cloud como Seinon o nuestra invitada con Climate puede integrarse para recoger parámetros ambientales de todo tipo y tener de una forma muy sencilla pues toda la información relativa al impacto medioambiental de la compañía en una única plataforma. Para eso tengo hoy conmigo a dos consultoras en sostenibilidad a las que paso ya a saludar, así que bienvenidas Rebeca y Sabrina, un placer teneros en este espacio y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti. Hola, bienvenidos a todos. Hola, bienvenidos. Muchas gracias. Pues si os parece, yo creo que para poner en contexto a la gente que nos está viendo en estos momentos y a los que nos verán después en YouTube cuando subamos el vídeo, pues nos gustaría saber un poquito más de lo que hacéis en la empresa y de por qué esa importancia de aplicar políticas de sostenibilidad en todas nuestras compañías, así para coger un poco de contexto general. Entonces, yo voy a empezar. Me llamo Rebeca y yo trabajo con Climate en las ventas. Y nosotros con Climate somos un startup que está basado en Alemania, en Múnich, y fuimos fundidos por una empresa más grande que se llama Wackler. Es una empresa también alemana que también está trabajando solamente en Alemania. Y esta empresa se dedica a lo que es el facility management, muy específicamente a lo que es la limpieza. Entonces, la empresa en sí, Wackler, siempre se ha comprometido mucho a lo que es la sostenibilidad, desde hace años, específicamente desde hace 2006. Y así, por ese impacto que hemos tenido con todos los pasos con Wackler que hemos hecho, el CEO decidió también fundir una empresa, una otra empresa, un startup, que somos nosotros ahora, y con Climate en sí se dedica solamente a la sostenibilidad. Entonces nosotros somos una consultoría, pero también una casa de software, que tenemos un software perfecto para empresas que quieren digitalizar el proceso de sostenibilidad y los datos que se requieren para poder analizar la situación y también analizar y actuar a la demanda que se está adquiriendo de las afueras, de los regulatorios que tenemos, y así estamos en esto ahora. Pues muchas gracias. Y un poco porque supongo que muchos de los que tienen empresas que se han conectado ahora mismo y están siguiéndonos se preguntan, ¿no? Si
qué tipo de empresa debe hacer este tipo de cálculo o qué tipo de normativa europea se está aplicando ahora mismo a estos temas. Sí, en general se puede decir que cada empresa puede hacerlo, independiente del tamaño de la industria en la que están activos, pero también, como pueden ver, nosotros somos enfocados en empresas medianas a grandes, también tenemos algunos clientes que son más pequeños, pero en general así en estas empresas medianas a grandes vemos que hay mucha necesidad. Y la necesidad en sí viene porque hay diferentes demandas de afuera. Tenemos obviamente un cambio de la demanda del consumidor, que si ustedes tienen empresas que hacen productos para los consumidores, lo pueden ver que hay una mayor responsabilidad del consumidor también, que se siente más responsable de lo que se compra y está viendo más y poniendo un ojo más a los productos que compra. Lo otro, obviamente, es que también hay ese tema de la política, de lo que son los regulatorios, que se puede ver que ahora están surgiendo mucho y que hay diferentes normativas que también se aplican a diferentes industrias, diferentes empresas y que implican que estas empresas necesitan actuar en este ámbito y que muchas veces también hay los proveedores que presionan un poco y que quieren datos o que quieren saber cuál es la huella de carbono de este producto que yo compro de ti y lo quieren también procesar internamente para su información. Ujú. Y hablando un poco de esto, ¿no? Porque yo he citado huella de carbono, quizá estamos un poco dando por hecho que muchos de los que se conectan entienden bien el concepto, pero vamos a presuponer que no, porque se conectan empresas de todo tipo y no todos son especialistas. Entonces, ¿podríais darnos un contexto de qué es la huella de carbono y en qué beneficia a la empresa calcular la huella de carbono? Sí, bueno, eso es mi tema. Y Ujú, muy también bien. quería añadir un poco de lo que ha dicho Rebeca antes, porque en este momento vemos que al nivel europeo hay una normativa del informe de sostenibilidad. Y esa normativa está en el proceso em, de renovación, digamos, Ujú, sí. Ujú, y ese año vamos a ver que una nueva forma de esa directiva surge. Y proponemos que más o menos todas las empresas que tienen más que 250 empleadores y un em, cierto volumen de facturación, ¿no? duración, sí, Empleados, más de 250 empleados y y eso un es, volumen de facturación. duración, Ujú, están obligados a informar de sus impactos ambientales y uno de esos impactos es, por supuesto, el huello de carbono. ujú, Y esa norma europea también se refiere a lo que es el Greenhouse Gas Protocol y lo puedes ver aquí. El Greenhouse Gas Protocol es una norma internacional para calcular las huellas de carbono. Y en esa pantalla se pueden ver varias informaciones, pero lo importante es los nubes aquí arriba indican que ujú, no tenemos solo carbón dióxido, que es importante ujú, para el efecto invernadero, pero también hay otros gases. Por ejemplo, tenemos metano, que tiene un efecto 25 veces más grave que el de carbón dióxido. Y ujú, para que no, para que podamos comparar los efectos de los gases diferentes, calculamos equivalentes de carbón dióxido y el CO2 equivalente. Muchas veces solo hablamos de CO2, pero en realidad siempre es equivalentes de CO2, solo para entender eso. ujú. Y el parte bajo de ese em, dibujo se pueden ver que
según el Greenhouse Gas Protocol, tenemos diferentes alcances en que se calculan las emisiones. Primero tenemos las emisiones directas que están generadas por la empresa su misma. Puede ser que la empresa tiene una calefacción que es con gas natural y ese gas cuando está incinerado emite algo de CO2. Pero también la empresa usa electricidad y la electricidad la mayoría de las veces está generado en otro lugar. Entonces las emisiones en el alcance 2 son indirectas. Las emisiones no están generadas exactamente al lugar de la compañía, pero en otro lugar. Pero obviamente la empresa usa la energía, entonces estas emisiones están directamente relacionados con lo que hace la compañía. Eso es el alcance 2. Y según el Greenhouse Gas Protocol, esos dos alcances son obligatorios. Entendemos muy bien por qué, porque es lo más obvio que esas emisiones vienen de la compañía. Pero también hay muchos otros, como tú has dicho antes, Gerardo, hay muchas otras emisiones también. Pueden ser los viajes de negocios o los residuos que están producidos. Pueden ser las materias primas que una compañía usa para producir su producto. Y también pensamos de una compañía que produzca velas. También las velas, cuando lo quemas y está usado la vela, también emite CO2. Entonces, en muchas diferentes formas, una compañía está responsable por las emisiones. Y eso está calculado en el alcance 3, que, sí, que incluye todo lo otro. Por una compañía, el alcance 3 no es obligatorio, pero es recomendado de elegir qué tipo de emisión es importante para su. Y eso también consultamos y ayudamos a nuestros clientes para saber qué tipo de emisiones podría o debe ser incluido en el cálculo. Habría que hacer notar a los que nos están viendo en este momento que, claro, el alcance 3 es, digamos, el dinamitador de que al final todos tengamos que calcular nuestra huella de carbono, porque nuestro propio cliente podría llegar un momento en el que, si no lo ha hecho ya, porque ya está sucediendo, que nos solicite nuestro cálculo de emisiones de CO2 para computarlo, ya que somos proveedor de él y por tanto le estamos afectando en su cómputo global, lo cual es un tema muy importante porque habría que estar preparados, sobre todo aquellos de nosotros que trabajamos con compañías muy grandes, estos al final van a ser los primeros que van a querer calcularlo y los que nos van a empezar a exigir este tipo digamos, de cálculos. Y con el alcance 2, puntualizar que justo era el que comentaba que a través de la plataforma Seinon estamos ya implementando, es decir, cuando uno convierte la energía consumida a toneladas de CO2 equivalentes, en ese momento es cuando estamos hablando de las emisiones de CO2 indirectas asociadas a la energía. Es algo que se puede hacer con Seinon, pero no da completamente todas las emisiones, ya que, pues, como ya saben, con Seinon no calculamos por ejemplo, pues el petróleo que estamos quemando en la flota de vehículos, que evidentemente podría ser algo igual o más importante incluso que el consumo eléctrico. Pues avanzando un poco y después de esta puntualización, también yo creo que una de las preguntas que nos hacemos todos es que, pues bueno, al final, ¿qué acciones en la empresa afectan a la huella de carbono, ¿no? Que en este caso ya lo estabas comentando, pues efectivamente transporte, residuos, todo este tipo de cosas, pero quizá no lo puedes desglosar un poco más. Sí, en este panel
por ejemplo, se puede ver un ejemplo de una calculación y como ya hablábamos en el alcance 1, son las emisiones directas. Y aquí también es una cosa muy interesante que muchos olvidan, los equipos de climatización. Por ejemplo, el aire acondicionado Acondicionado. que necesita refrigerantes. Y esos son líquidos que tienen un efecto invernadero muy, muy grave. Y aunque muchas veces solo es muy poco que se necesita durante un año, tiene un impacto bastante, bastante grande. Ya vimos eso del alcance 1 y alcance 2 muchas veces solo es electricidad, pero pueden ser otras formas de energía que están comprado por la compañía. Y el alcance 3 en ese ejemplo puede ver que la compañía ha incluido las materias primas, los embalajes del producto. También, por supuesto, los transportes, de dónde vienen mis materias primas, a dónde les mando. Tengo una compañía internacional o es más local. Eso también tiene un impacto a las emisiones. Y también cosas muy interesantes, por ejemplo, si una compañía hace eventos, estos eventos y las comidas que están por los participadores, como la gente viaje para el evento, también es importante y eso siempre significa la empresa está disculpe, la empresa está Como calculando, ¿te refieres a cuando la empresa está calculando la huella de carbono, ¿no? De personas que están accediendo? Por ejemplo, me está imaginando un ejemplo de una feria, ¿no? A lo mejor estamos en el Intersolar, ¿no? De Múnich. Es una feria, pero no solo calcula sus emisiones de ahí, sino realmente todos los vuelos y viajes, ¿no? Que están llegando de visitantes a la propia feria deberían reflejarlos en el cálculo de la huella de CO2, con lo cual entiendo que es más sostenible una feria que va dirigida a un público local, aunque seguramente haya sí, menos posibilidades de negocio, que una feria internacional en Las claro, Vegas o Múnich que atrae gente de todos los países del claro. mundo. Por ejemplo, estoy pensando en la COP26 o en todas las COP que se criticaba mucho el hecho de que hubiese muchos jets privados que venían, ¿no? Al final es una COP sobre medio ambiente, pero las emisiones que se pueden computar a la COP son altísimas, Ya. ¿no? Y por eso la cálculo del hoyo de carbono es tan importante, porque vemos dónde están las emisiones y si ahora estamos hablando que es más sustentable, lo más sustentable sea hacerlo por vídeo como hacemos ahora. Entonces nadie tiene que viajar. Y aún así consumimos energía que no sabemos si viene de Claro. una central de carbón, de gas o de renovables. Esperemos que sea una vídeo por renovables, pero efectivamente. Y avanzando un poco en eso, digamos, ¿cómo es posible para una empresa acceder a esta información para hacer los cálculos de sostenibilidad que sean necesarios? Em, la mayoría de las veces, o la mayoría de las informaciones está bastante fácil para las empresas a acceder, digamos las facturas o si ya tienen monitorización energética, esos Ajá. datos se pueden usar. Y también por las materias que compran, digamos, el departamento de compras está em, va a tener los datos. Unos son más difíciles para acceder, pero en general el primer año no, las empresas no tienen un cálculo perfecto y eso está bien porque sabemos que vamos a mejorar en los siguientes años. Y también tenemos que decir que ese cálculo no es algo que se hace una sola vez y nunca más, pero es algo que se debe hacer cada año para también ver los efectos de medidas de reducción y para también ver cómo se cambia.
Ujú. Al ser un cálculo anual, entiendo que, claro, sí que es Mm, importante cuando hablamos de digitalización tenerlo para, no por complicarlo, sino por simplificarlo, porque si es algo que anualmente vamos renovando, el hecho de que tengamos esa información en formatos digitales va a hacer que cada año sea más rápido este cálculo y por tanto haya que invertir menos esfuerzo en sí. obtenerlo. Y Ujú. también durante el primer año, digamos, o la primera calculación, vamos a adquirir conocimientos que podemos usar los siguientes años y también los procesos internos. A muchas veces con nuestros clientes les ayudamos, damos para implementar procesos automáticos que generan los datos. Ujú, ujú. Claro, esto es lo más fundamental. De hecho, bueno, pues claro, digamos en esto, por alguien que se haya incorporado en el último momento, claro, justamente Seinon o otras plataformas seríamos suministradores de información a esta otra plataforma, a Sí. Conclimate, para precisamente que a través de estos datos que estamos proporcionando, ellos puedan crear el cálculo y vuestras empresas pues puedan tener eso Mm, anualmente calculado con la mayor facilidad. Y Quería también añadir mm, una cosa. Tal vez si pones la siguiente pantalla. No. Ah, no la tenemos Hablar del con los producto. productos. Bueno, porque pues quería puedes decir, contar, o si queréis, podéis sí, sí, no compartir pasa algo nada. en la web Está o... bien, ya la tengo. Em, Quería decir que ahora estábamos hablando mucho de la compañía y el efecto o las emisiones relacionados con una compañía, pero también a veces es interesante verlo a un producto como, y el resultado de ese cálculo no es, va a ser qué emite un producto durante su ciclo de vida. Y son dos cosas distintas, pero si calculamos una, va a ser ayudarnos a calcular la otra también, porque em, muchas veces informaciones muy parecidas están necesario para eso. Y aquí pueden ver un ejemplo de un ciclo de vida de un producto, desde las materias primas, la extracción, la logística, los transportes hacia la producción, la embalaje, transportes de nuevo, venta, el uso del producto y también hasta los tratamientos de los residuos. Y todo Ujú, eso es importante para el cálculo para un producto. Y em, según el Greenhouse Gas Protocol, también se pueden decidir qué partes del ciclo de vida está interesado, pero eso ya está demasiado por hoy, creo. Sí, te agradecemos que seamos muy concretos en eso. Pero Ya. bueno, todavía hay preguntas que haceros y una de ellas es ¿qué mecanismos existen para compensar el CO2 y llegar a un objetivo carbon neutral? Porque algunas de las empresas asistentes ya me avanzaban que justo ellos querían tener este objetivo y en algunos de sus procesos Ujú. sabemos que es absolutamente imposible, ¿no? Entonces, ¿cómo nos podéis explicar un poco más de estos mecanismos de compensación de CO2? Sí, claro. Entonces, primero, para hacerlo claro, estamos con la olla de carbono, estamos calculando el status quo, digamos, como está ahora. Y el siguiente paso sea reducir y evitar emisiones de CO2. Y sabemos que, como has dicho, claro que en este momento ninguna compañía en el mundo puede bajar las reducciones hacia cero. Simplemente no es posible, porque como acabamos de hablar antes, los proveedores tal vez no tienen energía renovable y ya estamos. Ujú, eso es. Entonces, para em, aún decir que, ok, estamos carbon neutral, tenemos que compensar las emisiones. Y esa compensación es a base de proyectos certificados que pueden, digamos,
vamos a apoyar un bosque. El bosque, durante su vida, los árboles van a tomar CO2 de la atmósfera y lo aseguran en su biomasa. Ese mecanismo significa que las emisiones que tengo en una parte del mundo pueden ser evitados o compensados en otra parte del mundo con esos proyectos. Sí, Rebeca, ¿quieres En seguir? este caso sería siempre Sí, con un... eso es. Solo es posible con un bosque, o sea, estamos hablando siempre porque el ejemplo típico es compensar el CO2 comprando, bueno, pues comprando bosques, ¿no? Tampoco es que el bosque se compre, pero bueno, alguien que es el propietario, ¿no? Puede vender esos derechos a otra empresa, pero hay más mecanismos aparte de este, o sería actualmente el único existente. También hay proyectos que se dedican más a lo que es el socioecológico. También, por ejemplo, si tomamos un proyecto que tenemos en Uganda, es un proyecto que ahora tiene una comunidad que necesita energía, que necesita acceso a electricidad. Y por eso se construyó una planta hidroeléctrica y no una planta no renovable, sino una planta hidroeléctrica para que la comunidad tenga acceso a electricidad. Y con esa planta obviamente se evitó mucho CO2. Y por eso también hay este estilo de proyectos que pueden ser usados para compensar sus toneladas de CO2 de una empresa. Y obviamente, como Sabrina ha dicho, también hay mecanismos de reducir y de evitar de la empresa misma, por ejemplo, cambiar procesos de producción o también usar otros proveedores que estén más cerca o que trabajan con otras materias. Así que hay un poco de caminos y un par de opciones que tenemos, pero sí, lamentablemente no se puede llegar hasta cero ahora, pero esperamos que la tecnología desarrolle para que lleguemos a este reto más o menos cerca. Ojalá que sí, claro. Y hablando un poco más, ¿no? Porque Seinon, pues bueno, al igual que ellos en la parte, al igual que nosotros en la parte energética, pues vosotros contáis con un software para digitalizar toda esta información de la que estamos hablando y poder conectarla a través de una API abierta a todo tipo de fuentes de datos, ¿no? Como decía antes, nosotros podemos ser suministradores de información al igual que otro tipo de fuentes digitales, pero ¿nos podéis dar unas pinceladas o algo más de información sobre el funcionamiento del software, de cómo alguien lo podría implementar en su empresa? Brevemente. Sí, sí, el software en sí es muy parecido del funcionamiento a lo que tienen ustedes en Seinon. También es un software cloud que se puede acceder a través del navegador. Y es un software que puede ser usado para una gestión de manejar los datos sostenibles en una empresa. Porque como hemos escuchado hoy, hay diferentes demandas de proveedores, de la misma empresa, de inversionistas, de clientes. Así que las empresas en sí tienen que prepararse para tener estos datos accesibles al momento de la demanda. Y lo que estamos viendo ahora es que en muchas veces las empresas trabajan con Excel. Y Excel está muy bien hasta llegar a cierta fase que hay muchos proyectos que se necesitan y la demanda de afuera está sugiriendo que se necesita otro sistema para poder manejar estos datos. Y Substain es un sistema que ayuda en este proceso porque es un sistema que se puede individualizar. Eso significa que cada empresa tiene necesidades individuales. Una empresa necesita reportes, una huella de carbono, bueno, la calculación y necesita, por ejemplo, un reporte de GRI, de un estándar general. Entonces, para estos tres procesos y proyectos se necesitan datos muy similares.
pero en vez de tener 5 Excels con diferentes datos en cada lugar donde sea la empresa, el software puede unir todo eso y asegurar que el dato sea así y sea, por ejemplo, configurado de la manera que la empresa lo necesite y que sea presentado, y eso es lo más importante, que sea presentado de la manera de la empresa. Y por eso el Substain es un sistema súper individual con módulos distintos que se aplican al caso de la empresa. Y lo que Sabrina ha dicho antes de que nosotros tenemos que conocer a la empresa para poder calcular la huella de carbono, es lo mismo con el sistema, con Substain, con el software. Tenemos que saber el proceso de la empresa y de cómo funciona, cuáles datos tienen para poder configurar el sistema de la manera correcta y para que la empresa realmente tenga una mejoración, ¿no? del uso. Gracias. Y también la idea del software es que esos diferentes datos que Rebeca ha dicho, solo se entra en un tipo de, digamos, como cuántos kilómetros han viajado los empleados. Solo se entre una vez al software y podemos hacer, el software automáticamente hace diferentes reportes y diferentes cálculos con esta información. Y por eso podemos unir diferentes Excel files para que... sí, para hacer, sí, es como lo dejas puesto la primera vez, ¿verdad, Sabrina? Y a partir de ahí tú ya puedes replicarlo, porque como ya sabes cuál es tu flota, cuál es el número de vehículos que tienes, supongo que es una cuestión de kilómetros que están haciendo esos vehículos para ir actualizando la información de CO2 emitido, ¿no? Sí, y con esa información podemos hacer un cálculo de CO2 emitido, pero también hacemos al mismo tiempo un cálculo de agua, por ejemplo, la olla de agua, que también es algo muy importante. Y con la misma información, solo entrada una vez al software, se pueden también hacer un reporte para informe de sostenibilidad, o también se pueden usar esa misma información para un sistema de gestión ambiental, por ejemplo, como es EMAS. Y, sí. y solo una vez se 14.001, entra la ¿no? información, pero la información está usada en varias veces. De hecho, me venía un poco a colación porque una pregunta de un asistente, María, comentaba si los datos que se obtienen de un sistema de gestión de energía tipo ISO 14001, estos sirven y se pueden utilizar de alguna manera en este otro requisito normativo de calcular la huella de carbono. Entiendo que sí, claro, porque esto ya te está dando una base. Eso exactamente. Y por eso usamos también el software para solamente tener las informaciones todos en un lugar y todos los cálculos en un lugar. Y pues, claro, el ISO 40001 también necesitamos un poco información diferente, pero está muy parecido y se pueden usar muchas informaciones de su sistema también, sí. Y se puede trabajar en conjunto, o sea, si la empresa tiene subsidiarios en cualquier país del mundo, la gente puede trabajar juntos en el sistema y como Sabrina dijo que se entra la información una vez, también se pueden subir files, o sea, por ejemplo, facturas o lo que sea, para poder verificar que esa información es la correcta y después el sistema lo guarda y calcula para todos las necesidades que tiene la empresa, cálculos, reportes, ISO, certificados. Realmente cualquier caso y cualquier especificación. Hay otra pregunta de Francisco, ¿no? Que comenta: hola, gracias por el webinar, muy interesante, pero después de todo esto, ¿puedo hacer yo mismo el cálculo de la huella de carbono?
Entiendo que sí, ¿no? Que parte de la gracia del software está justo en darle la posibilidad de que al final esa persona, digitalizando la información, pueda ir haciéndolo él mismo, ¿no? Supongo que también dependerá de la complejidad, ¿no? No es lo mismo calcular la huella de CO2 de no sé qué empresa tendrás, Francisco, pero bueno, dependiendo un poco de la tipología, supongo que te llevará más o menos tiempo, ¿no? Pero entiendo que sí, ¿no? Que la respuesta es que Sí, claro. sí se puede, o sea, la primera vez lo calculamos juntos. Muchas veces, si la empresa ya tiene cálculos, lo verificamos y también así nosotros aprendemos, ¿no? Cómo funciona la empresa. Después, si todo está perfecto, ya entregamos el sistema y la gente puede trabajar con el sistema. Así que si entran los datos, tiene la calculación de la huella de carbono inmediatamente y automáticamente. Así que está todo hecho para poder calcularlo la persona misma. Y esa es la idea, ¿no? De tener la información no con nosotros, sino dejarla con la empresa para que la empresa haga lo que tiene que hacer. Sí, y necesitamos que tenemos muchos expertos en el mundo y que es necesario que cada empresa tiene un experto para hacer esos cálculos, porque nosotros no podemos hacerlo para todos, pero la idea es que la mayoría de las empresas que lo quieren lo pueden hacer lo mismo y vamos a ayudarles, sí. Sí, sí, yo creo que has dicho una cosa, Sabrina, que yo repito mucho en estos webinars, o hemos repetido mucho, y es la necesidad de tener un experto, ¿no? Claro, no siempre lo hemos dirigido a la gestión de energía, en nuestro caso, que muchas veces tenemos el problema de que la gestión de energía la lleva el departamento financiero porque le afecta a sus cálculos, pero también el de mantenimiento porque le afecta el mantenimiento, pero también al de sostenibilidad, y al final es como no hay una figura única que sea el responsable de verdad de la energía y eso al final pasa a factura, da igual que sea interno o externo. Yo creo que aquí pasa un poco igual, ¿no? Tiene que estar esta figura de ser responsable que pueda ponerse en conjunto con una empresa externa, ¿no? Para poder guiarle y al final llegar a esos cálculos y poder hacerlo por él mismo. También, mira, hola Robert, me pregunta, ¿es útil para empresas de menos de 250 empleados? Entiendo que es útil, pero no obligatorio, ¿no? Me adelanto a la respuesta, pero vosotras, ¿qué opináis? Es muy útil. Ahora con la directiva, obviamente que hay más presión para actuar, pero también sin directiva es muy útil porque puede ser un proveedor que necesita la información o simplemente puede ser la empresa que quiere renovar su estrategia y tener una estrategia más sostenible y para eso necesita datos. Así que para cualquier tipo de empresa, incluso que tiene menos de 250 empleados, obviamente que pueden usar el software y sí, o sea, tenemos también el deseo que usen el software o simplemente que entren al tema, ¿no? De sostenibilidad, que es muy importante para que como un planeta llegamos a la meta de reducir el CO2. Sí, Sí, y desde luego es tenemos lo clientes más. de Sí, cada de todo gran, tipo. de todo tipo de empresas. No sé si tenemos alguien que solo es, es una persona en la empresa, no sé si tenemos eso, pero hacia, digamos, 10 o 20 personas hasta internacionales, tenemos muchos diferentes clientes, sí. Pero seguramente llegará un poco siguiendo con el hilo de esa pregunta, porque es justo por el slide que poníais del alcance 1, 2 y 3. Es decir, a lo mejor yo soy una empresa de una única persona y pienso que esto no me afecta, pero no va a ser así, porque si queremos trabajar con una empresa más grande, esa empresa va a estar calculando el alcance 3 y para trabajar con nosotros va a llegar un momento que nos diga, necesito que me des este cálculo porque yo lo tengo que computar en mi sistema. Y ahí, si no lo tenemos, corremos el riesgo de que perdamos un cliente. Entonces, todo lo que anticipemos esto, pues ya va a ser positivo.
Y yo creo que como hemos dicho al principio, y parece un poco tópico, y bueno, pues es verdad que ahora estamos en un contexto social, político, internacional muy complicado, con una crisis humanitaria en Europa muy, muy fuerte, desgraciadamente. Pero al final pensemos que esto va justo en la línea de la transición energética, es decir, la transición energética que queremos hacer de un punto a otro para ser más independientes de los combustibles fósiles. Así que este cálculo justo lo que nos viene es a poner un objetivo en esa transición energética. Y si tenemos cierto compromiso con eso como empresas, pues no ya es un tema normativo, sino un tema de creer que realmente este es el camino correcto y darle ese mensaje a nuestros clientes sin hacer greenwashing, ¿no? Que también sé que a veces nos aprovechamos un poco de la situación para decir, oye, que lo que nos gusta al planeta, ¿no? Pero bueno, eh, esto es una acción medible, alguien lo puede ver. No sé si opináis igual, supongo Sí, que sí, sí, pero podéis perfecto. discrepar, ¿eh? No, yo estoy muy de acuerdo porque sí, es necesario actuar, yo creo. Mm. Pues muy bien. No sé cómo, ya como epílogo, cómo veis la situación. ¿Veis que hay diferencias grandes entre, porque hay que decir a los que nos estén escuchando que yo quiero agradecer el esfuerzo que han hecho Sabrina y Rebeca de hacer el webinar en español, porque lo fácil habría sido hacerlo Deutsch, pero creo que habría sido complicado para los que nos estáis oyendo. A lo mejor alguno de los que nos estáis escuchando entiende bien el alemán, pero bueno, agradeceros que lo hagáis en español, porque sabemos que cuando no es la lengua materna siempre es más complicado todo. Pero no sé si veis alguna diferencia, quizás es una pregunta ya un poco más fuera del orden, pero entre la sensibilidad en este tema en Alemania y en España, ¿creéis que hay diferencias o pensáis que más o menos es igual? Porque aquí en España siempre ponemos mucho de ejemplo a Alemania como caso de buenas prácticas en cuanto a políticas de eficiencia energética o de reducción de CO2, aunque Alemania hay que decir que es un emisor más grande que España, que también hay que decirlo. Sí. No sé si veis diferencias en eso, en la Ujú. forma de trabajar o llevarlo. O sea, de cómo trabajamos mucho con empresas en Alemania, lo que puedo decir yo de la experiencia que tengo hasta ahora es que las empresas tienen mucha motivación intrínseca, que felizmente está muy bien, pero también se ve que ya viene la presión de afuera, de proveedores, de clientes, cualquier tipo que demanda que tienen ahora y no saben cómo llegar al resultado porque ya se está moviendo bastante, sí, rápido la situación y todas las reglas que vienen. Y lo que pasa es que estamos viendo que las empresas realmente quieren reducir y evitar su propia huella de carbono. Obviamente que si estamos hablando otra vez del modelo y el alcance 3 está un poco fuera de su control, o sea, pueden obviamente ver con quién proveedor trabajan y eso y ver si pueden cambiar la materia prima que usan, pero muchas veces ya tiene un por qué usan esta específica materia prima o este específico proveedor, así que no es tan fácil cambiar rápidamente, pero lo que vemos es que tienen mucha motivación de invertir en energías renovables, por ejemplo, o de invertir también en los viajes de los empleados que puedan tener un carro eléctrico, por ejemplo. Y Mm, eso se puede mm. ver. Sabrina, Un ¿qué coche. opinas? En, en- Perdón. en en España el carro es el coche, lo digo por si alguien se extraña, pero no sé si lo digo por aclarar, ¿eh? Porque... Sí. Sí, quiero añadir que las empresas multinacionales con que trabajamos, que tienen
sitios en diferentes países, nos dicen que es muy difícil en diferentes países de obtener los datos y que puede ser que en diferentes países hay diferente motivación, digamos, pero también lo que se puede ver es que se cambia muy rápido la situación, como hablamos antes, que la situación normativa, los regulatorios y también la demanda de los proveedores y de los clientes se cambia muy, muy rápido y que muchas empresas tienen miedo de eso y no saben lo que pasa, no saben qué hacer y cómo no perder parte de sus negocios tampoco. O seguir los leyes y también. Por eso también queremos, digamos, tomar de las empresas un poco de esa miedo y que vean ese cambio como una oportunidad. Se puede ser, de verdad, se puede ser una oportunidad de negocios, puede ser una oportunidad para cambiar sus próximos procesos, ahorrar un poco de dinero y también abrirse a nuevas cosas. Y igual en qué país del mundo es, la economía global es muy globalizada, es muy conectada, entonces todos los cambios van a ser similares en todos los países. Sí, esperemos que sí, dentro del marco de la Unión Europea, pues más todavía, supongo que también esto ha hecho que, bueno, las normativas estén mucho más unidas. Pues yo creo que hemos tenido un buen resumen de todo esto, así que os agradezco de nuevo, Sabrina y Rebeca, que hayáis compartido este espacio con nosotros. Gracias a ti por invitarnos. Muchas gracias, sí. Nada, y a todos los que nos estáis viendo, pues igual agradeceros el tiempo, deciros que bueno, que lo que hemos querido aquí es daros unas pinceladas de cómo al final hacer cálculos de sostenibilidad a partir de herramientas digitales, como son Seinon, que no he querido extenderme en esto porque ya la conocéis bien, o con esta otra que es una solución que pensamos que puede ser muy interesante. Cualquier cosa, pues nos podéis contactar y preguntar para ampliar más información sin ningún compromiso, eso por supuesto. Y nada, desearos a todos buenas tardes y muchas gracias por seguir ayudándonos a descarbonizar la energía. Cuidaros todos y hasta la próxima. Gracias. Hasta la Hasta próxima. luego. Chao. Chao, chao. Chao.